Muy bien, muy buenos días. Vamos a retomar la sesión. Espero que ya estemos todos brillosos nuevamente, según la hora del país, con un cafecito, un mate, un caldo. Ya almorzaron algunos, cada quien. Yo quisiera iniciar esta etapa del conversatorio de hoy con una pequeña reflexión situando las conferencias de esta mañana en el marco general de esta tercera unidad de nuestro programa, que como les decía está pensada desde los aspectos de cooperación internacional, pero como ya lo hemos visto también, y esa es un poco la idea del día de hoy, poder visibilizar o visualizar los temas de cooperación en un marco mucho más amplio. Porque si bien es cierto, pensamos a veces por defecto en la cooperación como cooperación internacional, lo real es que para que la cooperación internacional funcione bien, hay un conjunto de competencias, algunas de nivel individual, como las que nos ha presentado la doctora Zuni, pero también otras de tipo más institucional. Es decir, qué tanto nuestras facultades, nuestras escuelas, están realmente preparadas, formadas, entrenadas para poder realizar una cooperación efectiva. ¿Cómo visualizamos esa cooperación? Durante muchos años, en América en general y especialmente en América Latina, la cooperación fue vista como una especie de proceso por el cual los países que tenemos menos recursos, digo tenemos, ¿no? Nosotros, eh, establecemos algún tipo de convenio o colaboración con algún otro país que tiene más recursos que nosotros para que ellos nos apoyen, ¿no? Así era más o menos en mucho tiempo por defecto entendida la cooperación. Es decir, yo digo cooperación y tengo mi oficina de cooperación, etcétera, para firmar convenios para que la gente, alguien más me apoye. Em, y eso poco a poco fue variando a lo que mencionaba también el doctor Arosquipa, a un concepto de cooperación sur-sur. Es decir, no tengo por qué pensar que la cooperación simplemente consiste en, ¿saben qué? Amigos del mundo, solidarios, denme recursos, sino en que nosotros estamos en un mundo solidario entre pares. Y por lo tanto, cuando hablo de colaboración o de cooperación, no me refiero a que colaboren conmigo, sino a en qué medida todos colaboramos entre nosotros para crecer juntos. Y eso da origen a todo este tema de la cooperación sur-sur y de una cooperación que creo que nos apresta mejor para vincularnos en estas competencias institucionales que les mencionaba, no solamente las de las personas, de nuestros alumnos, sino de nuestras instituciones para visualizar diferente la cooperación, para que cuando tendemos un puente con otra entidad, sepamos que es un puente bidireccional y en el cual yo también tengo que aportar, ¿no? Y no simplemente decir, bueno, yo como soy de menores recursos no pongo nada, ya lo que pueda llegar que llegue y lo que no pueda llegar ya se quedó allí. Ahora, entonces en esa reconceptualización o replanteamiento histórico de la cooperación, creo que como países en general nos pone en mejor situación para que cuando sucede este contexto que nos acaba de mencionar el doctor Alosquipa, que cuando uno lo ve con buena intención dice, esto es temporal, ¿no? Porque así somos nosotros desesperanzados. Es temporal y pronto cambiar el gobierno del país que ya ahora no quiere aportar y vendrá otro que volverá a aportar. Pero esa nomás es nuestra buena esperanza, ¿no? Wishful thinking, ¿no? Así queremos que sean las cosas. Pero, pero de verdad queremos que sean así. ¿No es mejor más bien pensar en cómo estructurar una arquitectura de cooperación que no dependa de que alguien que tiene más recursos, como decíamos cuando yo era chiquito, el dueño de la pelota, ¿no? Ponga las reglas y dice, no, si yo no quiero no juego contigo, pues porque la pelota es mía, sino más bien pensar en que no, que tiene que ser una cosa más horizontal en la cual los que deseamos cooperar y podemos cooperar, cooperamos,
y ya podría, si alguien más se une al juego, qué bueno, pero no depender de ellos o de ello. Ahora, para visualizar así entonces la cooperación, necesitamos visibilizar un conjunto de competencias institucionales, le llamo, de formas de ser, de, de formas de entender la cooperación que somos capaces de generar nosotros con nosotros mismos. Yo hice mi tesis doctoral sobre este tema y lo que visualicé haciendo entrevistas y en fin, en todo el trabajo de campo, por ejemplo, es que hay instituciones que resultan siendo hostiles a la cooperación. A uno podría parecer, pero esto no me cabe en la cabeza, de cómo alguien va a querer que no colaboren. No, pero es que no me refiero a la hostilidad de que alguien venga, que también se da, sino, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un egresado nuestro o un profesor joven sale a veces con sus propios recursos o a veces con el apoyo de la universidad en una beca y regresa? ¿Qué tanto realmente estamos preparados para acogerlo, para darle un espacio, para apoyarlo en su proceso de reinserción? ¿O qué tanto, lo que yo tengo documentado, eh, el esfuerzo que muchas veces hacían estos jóvenes profesores o egresados que intentaban retomar, cooperar con su institución formadora, pero no encontraban espacio, porque los profesores antiguos simplemente se sentían amenazados? Sí, entonces, ¿para qué? Acá todo está en orden, no necesitamos estos jóvenes que vayan a alguna otra parte, ¿no? Que se labren su camino, pero fuera de aquí. Entonces, y más bien uno ve buenas prácticas de entidades que sí, que inclusive estructuran un camino de acogimiento de ese profesional joven, de ese profesor joven, y capitalizan entonces una, digamos así, autocooperación mediada, ¿no? Un loop por el cual nosotros mismos generamos formas en las cuales nuestros egresados, los profesores jóvenes, traen al retornar de esa pasantía, stage, posgrado, traen know-how y traen puertas, traen llaves para nuevas puertas de cooperación. Y qué tanto realmente los acogemos o somos hostiles. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay un conjunto de elementos de competencia institucional, de cultura, para hacerlo en el ojo con el aporte de la doctora Zuni, de cultura de las organizaciones en las cuales estamos. Y qué tanto también, y eso es la otra dimensión, la dimensión más micro, más individual, nuestros profesores y nuestros alumnos tienen efectivamente las mejores competencias para poder ah, explotar, en el mejor término de la palabra, aquellas oportunidades que se van abriendo y cómo pueden fructificarlas o simplemente más bien bloquearse o bloquearlas, ¿no? Entonces, yo lo que los invito es a una reflexión abierta sobre los temas que se han planteado esta mañana, ¿no? Desde la conferencia de doctora Loquipa, la conferencia de la doctora Zuni, o sus propias reflexiones y experiencias acerca de cómo y qué tanto nuestras instituciones, los líderes actuales, nosotros mismos, estamos realmente, digamos, preparados, entusiasmados para una cooperación de este tipo, una cooperación bidireccional, una cooperación horizontal, eh, o qué necesitamos para poder fomentar este tipo de espacio acogedor primero. Y sobre esa base es que vamos a poder en las siguientes sesiones trabajar ya estrategias específicas, como se ha mencionado, ¿no? Estrategias como la movilidad docente y estudiantil, como los proyectos de cooperación, etcétera, etcétera. Entonces, queda abierta el micrófono para sus reflexiones y comentarios sobre esto comentado, sobre esto planteado. Alejandra, la escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias por generar este espacio de reflexión.
Yo lo que pensaba mientras lo escuchaba hacer la pregunta es que en general estas instancias, lo que me ha pasado en la experiencia, no digo que sea la realidad para todos, sino que en mi experiencia es que todas, todas estas instancias de colaboración internacional son percibidas por los equipos docentes como algo extra que viene a sobrecargar la actividad académica habitual. Eso yo creo que es una barrera y lo que entonces por ende habría que tratar de incorporarlas en los currículum para que no sean sentidas como tales, ¿no? Y para los estudiantes también, ¿ah? No solo para los académicos. Los estudiantes están sobrecargados. ¿Qué cosa? No hemos encontrado la forma de generar una carga académica a escala humana. Siempre están sobrecargados. Entonces, para ellos también, si bien puede ser muy interesante, es algo que no, que lo sienten demasiado lejano, extra y sobrecarga mayor. Eso es un aspecto. Por otro lado, en el sentido, ¿no? ¿Cómo nos convencemos de la importancia de generar estos lazos de colaboración? Yo creo que si hubiera un convencimiento transversal de aquello, sería más fácil, ¿no? Y en ese sentido, creo que la presentación de la doctora ay, se me olvidó, la, Sí, la presentación de la doctora última, em, a mí en lo personal me generó una línea de sentido que creo que podría permear y que tiene que ver con cómo se ve también la internacionalización y las instancias de colaboración internacional como una estrategia para nutrir la inteligencia cultural, no solo de nuestros estudiantes, sino que también del mundo académico, sino que de la comunidad educativa entera. Entonces creo que buscar y tener claro un sentido para esta colaboración puede facilitar las cosas. Y en ese sentido mismo, me parece que a nosotros en lo personal nos ha faltado tiempo para reflexionar dentro de la facultad sobre el real sentido que tiene esto y no subirse al carro de las redes internacionales porque hay que hacerlo, porque está de moda, porque la universidad lo impulsa, porque, sí, eso me parece a mí. perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra, por la reflexión. Roberto? Sí, buenos días con todos. Una lindas exposiciones el día de hoy y creo que nos hace reflexionar bastante, al menos en lo que pasa en mi facultad, ¿no? Nosotros tenemos una oficina de cooperación internacional, pero no en la facultad, sino en la universidad. Y pues está dirigida, digamos, por el vicerrector, ¿no? Vicerrector académico. Sin embargo, el poco apoyo que tenemos de la autoridad hace que no tengamos muy bien estos lineamientos de cooperación internacional, especialmente en la facultad, y muy especial para los docentes, ¿no? Eh, sí hemos logrado en los alumnos tener estos medios de movilidad estudiantil, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hemos tenido un grupo de 10 alumnos que han venido de Brasil y se han quedado en el Hospital Regional de Cajamarca, ¿no? Han rotado por los diferentes servicios y han visto nuestra realidad y han tenido contacto con los chicos de quinto y de sexto año de la facultad y eso nos ha ayudado bastante, ¿no? Es esa cooperación que usted llamaba, ¿no? La cooperación sur-sur, de dar entre nuestras facultades ese apoyo dentro de esto, dentro de esto nuestra latitud, ¿no? Pero esto no pasa con los profesores. No sé si es por la falta de apoyo o porque nosotros mismos no damos ese salto para poder realizar estas movilidades hacia otros países y poder traer ese acá y volcarlo en nuestra facultad, ¿no? Con lo que respecta a la doctora Suni, me pareció también muy interesante lo que ha hablado y bueno, creo que todo lo que hemos aprendido de la parte intercultural lo hemos hecho en nuestro internado y en nuestro CERUN, al menos en mi época, ¿no? Porque todo lo aprendimos en la cancha, como dijo el doctor Martinot, ¿no?
fuimos a atender un parto perdón, la batería se me está cerrando un ratito. Enchufo esto. Gracias. Y todo lo atendimos, lo aprendimos en la cancha, ¿no? Cuando íbamos a atender, por ejemplo, un parto y en una zona rural y no queríamos que el papá entre, porque dentro de las reglas del centro de salud, pues no entraba el familiar en esa época, ¿no? Empezamos a aprender que esto debíamos de dejar de que el familiar ingrese, ¿no? Y uno como recién sale de la universidad y empieza a tener su experiencia pues con la población, empezamos a aprender muchas cosas que no las sabíamos o no nos habían enseñado en la facultad, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, cuando hacíamos esto, atención a o dar métodos anticonceptivos, ¿no? En unas zonas rurales o pues no se podía hacer porque el el esposo no lo permitía. Y conversando con él nos decía, no, porque si mi esposa usa un método anticonceptivo me va a sacar la vuelta y yo no sé, ¿no? Si me está sacando la vuelta o no. Entonces, esas cosas de meterse en la cultura de la gente, en la cultura es muy importante, ¿no? Y me pareció muy interesante de cómo poder meterlo en los diferentes o en las diferentes ramas de la facultad, de toda la carrera. Había apuntado algunas cosas acá, como por ejemplo la movilidad estudiantil, nos hablaba la doctora que fue importante para tener estos contactos de interculturalidad. Y aprender a través de casos clínicos, ¿no? Esto de pacientes de otras latitudes en las que tienen otras culturas y en las que tengo que hacer una disquisición clínica, un examen clínico diferente a lo que hacemos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por la reflexión. Felipe. Sí, creo que pasan cosas en varios niveles. Diría yo que en cuanto a las funciones que habitualmente cumplimos como académicos, probablemente no hay un tópico tan establecido, ¿cierto?, del desarrollo de la cooperación interinstitucional. Y eso probablemente facilita que no lo tengamos en el horizonte del desarrollo de las acciones académicas que habitualmente hacemos. Y diría yo que eso parte porque debe haber una política institucional que avale, impulse e intente administrar eso. Eh, Me imagino que probablemente una institución más pequeña, ¿cierto? Tiene otras urgencias que ir resolviendo. Probablemente diseñar el plan de estudios, asegurar los cupos de formación clínica, implementación de metodologías que puedan ser efectivas, eh, una buena cultura de aseguramiento de la calidad interna, etcétera. Y muy probablemente la búsqueda de cooperación queda más bien relegada a algo posterior. Eh, Sin embargo, y a modo de experiencia personal, tengo la fortuna de trabajar en una institución que tiene una política institucional de búsqueda continua de vínculos internacionales para la cooperación y también nacionales, y que eso facilita la gestión de nosotros como académicos y a los estudiantes para poder tener movilidad, tanto estudiantil como académica, para el perfeccionamiento. Y diría yo que funciona porque hay una dirección específica para eso, que es la Unidad de Relaciones Internacionales y Movilidad Nacional. Eh, ¿A qué voy? Probablemente me quedo con que una de las funciones que quizás como directivos debiésemos trabajar con los equipos académicos es ver la búsqueda de cooperación de redes internacionales como una de las tantas funciones que habitualmente desarrollamos. Y de esa manera que efectivamente sea una cultura local, así como lo puede ser una cultura de calidad educativa
una cultura de búsqueda continua de cooperación. Eh, Me quedo con eso, bueno, y de la doctora Su, nada, me voy con el mensaje que probablemente en el próximo ajuste de currículum, algo que integrar el perfil de egreso tiene que ser como ejecuta su acción clínica considerando la interculturalidad de la población. Eso. Muchas gracias, Felipe. ¿Tamara? Gracias, doctor. A ver, yo creo que podríamos utilizar algo que todos buscamos, ¿no? Que es la calidad en la educación que le damos a nuestros alumnos. Y en ese sentido, las acreditadoras internacionales más grandes, desde COMAE, Maxu, con las que seguimos trabajando, incentiva todo este tema de interculturalidad e internacionalización a través de los propios estándares de acreditación. Entonces, creo que es importante tenerlo en cuenta y algo que a nosotros nos costó un poco porque tenemos acreditaciones varias y con distintos estándares es unir todo en un solo lugar y tener claro que cuáles son esos estándares que le queremos dar para internacionalización y cuáles son los indicadores que nos llevan a ellos. Entonces, tener en cuenta esta acreditación y los estándares de acreditación creo que sería una buena estrategia para que no sea solo opinión nuestra, sino que nuestras autoridades sepan que es necesario, ¿no? Si queremos cumplir con la acreditación, con los estándares de calidad QD, M, etcétera, vamos a tener que tenerlo en cuenta. Y eso es una forma de tener más apoyo con las autoridades. Em, de- Tengo dos cosas más. De repente, la siguiente sería esta cooperación sur-sur para hacer movilidad estudiantil o modalidad docente, incentivarla a través del mismo FEPAFEM, ¿no? De esta institución que nos apoyaría en tener un marco donde hacer esta movilidad. Por ejemplo, en Perú, ASPEFAM tiene un programa de movilidad estudiantil interfacultades. Yo soy miembro de la red de movilidad estudiantil o de internacionalización dentro de ASPEFAM y hemos en algún momento hablado con FEPAFEM o conversado de hacer lo mismo entre las facultades de FEPAFEM y sería, creo, algo muy bueno que podríamos considerar que no solamente implica viaje de los alumnos, podremos hacer cosas como quizás clases espejo dentro de cursos que consideran temas interculturales más importantes, eh, ver de repente cómo hemos manejado la situación de pacientes con la inmigración que tenemos tan fuerte, por lo menos nosotros, por ejemplo, de personas venezolanas en el país, y sé que le ha pasado lo mismo a varios países de los que estamos acá. Entonces, estas clases de espejo que no implican una cátedra completa, pero sí temas pequeños dentro de cátedras que están inmersas en nuestros currículos podrían ayudar mucho también. Y de repente algo mucho más inmediato como tercera opción, usemos este mismo foro, ¿no? Este mismo lugar donde estamos tantos países colaborando y viendo la importancia de esto para buscar formas de colaboración. Un ejemplo chiquito que pasó ayer mismo, ¿no? Puse en el chat de nosotros esta solicitud de ayuda para buscar a esta doctora que tiene un cuestionario de identidad docente porque no logro que me conteste. Y no solamente me dijeron, sí, yo tengo contacto, te puedo ayudar, sino que algunos de ustedes me escribieron y me dijeron, ¿por qué no hacemos algo multicéntrico, ¿no? Hagamos la investigación con tu universidad también. Entonces, creo que podemos hacerlo. Me encantaría, yo ya dije, lo voy a hablar el lunes con el resto del equipo de investigación para hacerlo internacional con las demás facultades, no solamente de repente de Colombia, sino también las otras facultades en Perú que quieran unirse. Y estoy segura que así como yo tengo esta investigación que estoy por presentar, todos ustedes tendrán alguna otra en la que podríamos hacer un estudio multicéntrico y ya eso nos da una internacionalización más grande, conocerlos entre nosotros y de repente, no necesariamente esperar a solamente el Congreso de marzo para vernos, sino tener otras oportunidades. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Tamara. Mauro. Sí, gracias, doctor Pedro. Eh,
Mi comentario iba en el sentido siguiente. Fíjense, les puedo este, contar en la Universidad Nacional en la que yo trabajo, ¿no? En la que está nuestra escuela, acá en Tumbes. El año pasado, del presupuesto asignado, devolvió más de 15 millones. Imagínense una universidad que tiene escuelas relativamente jóvenes como la de medicina humana que estoy dirigiendo, ¿no? Devolver esa cantidad de dinero, pues, ¿qué implicaba? Que no había una buena capacidad de gasto, que no había una buena formulación de proyectos bien sustentados técnicamente, bien elaborados. Entonces, este año, el 2026, el Ministerio de Economía le ha recortado el presupuesto a la universidad de nosotros, le ha recortado más de 20 millones y no hay dinero para equipamiento, ya nos lo dijeron. Entonces, mi reflexión va en el sentido siguiente. Y esa también ha sido una de las expectativas para entrar a este programa, ¿no? Y como decía mi colega Támara, creo que este espacio en el cual nos estamos desenvolviendo va a servir para que nosotros podamos adquirir como directivos, ¿no? Habilidades, destrezas para poder elaborar y formular proyectos, ¿no? Que debidamente sustentados puedan tener éxito, ¿no? Les pongo un ejemplo. En la escuela que yo dirijo, se han equipado el año pasado 3 laboratorios, pero no el de simulación, que cuesta regular dinero. Entonces, este año, ¿no? Yo tengo el objetivo, ¿no? La visión de que podamos avanzar con este laboratorio de simulación que es importantísimo, ¿no? Dentro de las metodologías activas que podrían ayudar a mejorar la enseñanza médica en mi escuela. Pero creo que es necesario mejorar esas habilidades, esas destrezas, porque a pesar de que mi universidad nosotros tenemos oficina de cooperación nacional, internacional, tenemos oficina formuladora de proyectos. Lamentablemente está sucediendo esto. Se está devolviendo dinero, está eh, teniendo una pésima capacidad de gasto. Y eso está redundando en ello, pues que el nivel central, el Ministerio de Economía, le recorta a nuestra universidad drásticamente porque ellos asumen que no necesitan más dinero. Yo creo que esto, doctor Pedro, sería muy importante, ¿no? Que podamos lograr al terminar este programa, ¿no? Saber como directivos eh, y mejorar sobre todo nuestra capacidad de gestión en eso, que es fundamental, ¿no? Elaborar, formular, sustentar técnicamente de la mejor manera nuestros proyectos más prioritarios. Gracias. Muchas gracias, Mauro. Laura. Pues como que a mí me encantan esos espacios porque siempre nos ayudan como a ir construyendo entre todos todo el montón de ideas que vamos teniendo y que vamos surgiendo. No sé si a ustedes les pasa, pero cada vez que yo estoy en clase, yo voy mandando mensajes, pantallazos a mis profes, mire, podemos hacer esto, mire, podemos ir haciendo aquello. Y ahorita estaba pensando, pues además de todas las cosas que hablábamos, por ejemplo, yo con la doctora Su me quedé muy pensativa de, oiga, yo había interpretado una cosa, perdón la palabra, pero qué ignorantes y qué bruta soy porque, o sea, está un poco distante entre lo que nosotros vimos de que era competencias interculturales frente a lo que ella nos está mostrando, que es un panorama diferente. Pero a donde yo quiero ir y de pronto es un poco como la reflexión es, además de que nosotros acompañemos a los estudiantes, que estemos con ellos, que miremos cómo les potenciamos estos elementos, yo siento que también uno tiene una responsabilidad con los que ya salieron, con esos graduados y recogiendo un poco la discusión que tuvimos hace un par de sesiones sobre nuestros graduados, a mí me ha dado mucha vuelta y yo decía, hay un tema que a mí también me parece que lo hemos dejado tal vez un poco suelto
como facultades, o no sé si es responsabilidad de nosotros como facultades, o de pronto podamos trabajarlo desde las federaciones y asociaciones, y es cómo yo acompaño al egresado que se quiere ir. Porque yo he sentido, no sé si a ustedes les pasa, eh, o sea, es una realidad, los chicos, para ellos salir es salir de un continente a otro, 20 horas de vuelo es como ir de aquí a la tienda. Pero cuando ellos van a exponerse a eso, ellos siempre entran en shock y terminan pagando un montón de intermediarios y un montón de gente que, venga, es que yo le explico cómo es que tiene que pasar el papel y es que yo le ayudo a hacer tal cosa o el otro que le cuenta. Ahí hay un ejercicio de camaradería entre ellos, pero también yo siento que hay un ejercicio de depredación en el mercado muy grande y que al final, no sé si les ha pasado, ¿no? He conocido de los míos uno o dos casos que de alguna manera los han tumbado en su economía. Y yo decía, venga, yo cómo puedo acompañarlos, porque yo tampoco es que conozca mucho cómo hace para irse a cualquier lugar del mundo. Y siento que esa también debería ser un punto de trabajo en este ejercicio de cooperación internacional. No solo el ejercicio de movilidad de profes, fundamental, de estudiantes, de compartir currículos, de construir, porque definitivamente el intercambio se hace en estas comunidades de trabajo que nos conocemos y empezamos a hacer cosas en equipo, sino, venga, yo cómo puedo ir acompañando al chico que se va. Y yo siento que desde lineamientos, por ejemplo, de FEPAFEN o de nuestras asociaciones, nos puede ayudar para que no caigan en la depredación del mercado que es grandísimo. Gracias. Muchísimas gracias, Laura. Mili. Doctor, buenas. Yo más que nada, o sea, quiero hacer una reflexión, porque realmente, o sea, todo lo que hemos venido cogiendo hasta ahora de todo esto, realmente es un montón que hay que articular y hay que pensar, ¿no? Entonces yo decía, el mundo cambió, ¿no? Las barreras cayeron. Vino la globalización, con eso la IA, la tecnología. Los chicos son generaciones diferentes, con capacidades distintas. Todos debemos ir a innovar, debemos ir a innovación, ¿no? Definitivamente acompañado de ética y adaptación constante, cosa que no vemos a veces en el desarrollo de nuestras facultades. Yo tengo pregrado y posgrado y soy coordinadora de médicos residentes. Entonces, ¿qué he visto entre mi generación, como yo me formé, donde no existía la medicina basada en evidencias y la opinión del médico más antiguo era la que valía? Cambió el mundo acá y ahora todo tiene que estar basado en evidencia, ¿no? Que es mejor. Pero se ha perdido la empatía entre la formación que nosotros teníamos de la dedicación al paciente a la empatía que ahora tienen los egresados que llegan, tanto internos como residentes al hospital, y que no permite, o sea, no tienen una atención directa con el paciente y creo que ahí estamos fallando, ¿no? Entonces, la universidad, ¿cuál es su misión para mí? Captar todos estos cambios y vivir en una adaptación constante que debe reflejarse en una currícula flexible y, como dijeron en algún otro módulo, que la acreditación es un constante cambio, no es un proceso que termina cuando se evalúa, sino que debe ir evolucionando, ir viendo la calidad y evaluando constantemente, pero necesitamos, y disculpen que vuelva a decir eso, docentes que tengan capacidades para enseñar, que también hayan creado la adaptación, el crecimiento en habilidades blandas, ¿no? Y este es un gran reto, por lo menos en la facultad en que yo estoy, porque así hay becas, muchos docentes ya son bastantes mayores y no quieren salir de su zona de confort, ¿no? Entonces, más o menos por lo que he escuchado hoy día, y es un poco lo que yo personalmente hago, yo soy médico internista, cuando veo mis pacientes, pregunto de dónde son y de acuerdo a eso me dirijo, cómo les pregunto, cómo los trato, cómo me expreso con ellos, ¿no?
Entonces, vamos hacia una medicina realmente, yo creo, personalizada, o sea, para adaptación de acuerdo a la cultura de las personas, ¿no? Y una de las cosas que yo siempre le digo a los residentes es recordar que trabajamos para personas que están en el momento más difícil de su vida cuando llegan a un hospital. Y la familia, que ahora pues reclama más, como dijo el doctor, es porque probablemente tienen miedo y tienen mucha rabia porque el sistema no les responde de acuerdo a sus expectativas, ¿no? Entonces, y eso genera pues muchos problemas, ¿no? Lo otro es que debemos tratar de crear, y he visto los equipos se forman transmitiendo y coordinando ideas, ¿no? Donde todos están al mismo nivel, porque el conocimiento es tan amplio que no tenemos el mismo, o sea, no vamos a lograr tener todos el mismo conocimiento, por eso estos espacios son importantes. Y otra cosa que usted dijo que a mí sí me preocupa en el país es la falta de independencia en la educación de la formación médica. Hoy día tenemos una ley en el Congreso que quiere aprobar diferentes formas de especialización sin criterios de calidad para la egresión de profesionales en segunda especialidad, ¿no? Lo cual puede llevarnos a tener una crisis que nosotros vemos en los hospitales cuando hay muertes súbitas o hay malos manejos de paciente y que lleva denuncias médico-legales, ¿no? Eh, lo otro que yo más o menos he entendido de lo que ha dicho es que debe haber una lo que es la independencia y que debemos también pensar en ver cómo de alguna manera los alumnos de básicas o de primaria y secundaria que quieren entrar a las carreras médicas, debería haber un nexo para ir creando una sensibilización y lograr disminuir la parte, ¿no? En nuestra universidad hay movilidad escolar, eh, pero creo que también, y eso es lo que nos falta, es desarrollar nichos que permitan que todos esos chicos jóvenes que son creativos con el advenimiento de las nuevas tecnologías puedan participar o sea, participar activamente en el desarrollo de sus escuelas, ¿no? Para crear ese nexo que yo tengo, el amor que tengo a la escuela que me formó. Eh, a mí me encanta el espacio que estamos viviendo porque hay una coordinación, colaboración, pero debe haber una coordinación y colaboración entre universidades y entre docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno tiene una visión distinta. Yo siempre digo que el conocimiento es como un vitral, ¿no? Y si está disperso y no están acomodados debidamente los vidrios, no se va a ver bonito como se ve en la iglesia. Entonces, debemos buscar espacios de mayor colaboración, pero algo que dijo el último colega, y sí, ¿no? Lamentablemente en la currícula médica no se forman gestores, no nos enseñan a gestionar y desde que salimos a hacer serums en el pueblo más joven terminamos gestionando una posta, terminamos gestionando un centro de salud y no tenemos las capacidades mínimas para desarrollarlo, ¿no? Ese es más o menos lo que he entendido hasta ahora y es más o menos la reflexión que tengo, que me ha dejado más dudas que razón, ¿no? Gracias, doctor. No, a usted las gracias, Miri. ¿Y Carla? Muchas gracias, doctor. Híjole, son tantas, ideas. Mencionar que, no sé si me deja hacer un ejercicio rapidito, doctor Pedro. Quisiera saber de Con mis todo gusto. compañeros que están aquí en la sesión, si me pudieran apoyar levantando su mano, quiénes de aquí han hecho una movilidad, por ejemplo, una movilidad internacional. Ok. Bueno, yo creo que ni la mitad, y eso me considero yo porque yo no he hecho una movilidad, por ejemplo, internacional, nunca la he podido realizar por diferentes cuestiones, desde las personales y desde el aspecto también profesional y a veces laboral por los mismos límites que institucionalmente tenemos. En nuestra universidad nosotros contamos con una secretaría que es la Secretaría de Vinculación y a través de ella la verdad es que tenemos programas valiosísimos
como es el Verano de la Investigación, que tiene una modalidad a nivel nacional, y en años anteriores, hasta antes de COVID, también teníamos lo que era este intercambio científico a nivel internacional. Además de ello, contamos con un programa que es el de movilidad académica. Este aplica para profesores y también aplica para estudiantes, ¿no? Dentro de este programa, nosotros, por ejemplo, asignamos a un profesor que acompaña al estudiante de inicio a fin de la modalidad. Este profesor se encarga de ver, obviamente, las convocatorias con otras universidades, ver si se puede hacer una correcta homologación de la asignatura, es decir, si lo que nosotros dentro de nuestro plan de estudio ofertamos es equiparable con lo que la universidad receptora también tiene. Y de esta manera garantizamos que el estudiante regrese con los conocimientos que nosotros planteamos, por ejemplo, en nuestros requisitos de egreso que ya hemos mencionado igual anteriormente en otras conversaciones, ¿no? Estos programas, si bien dan todo el acompañamiento, yo creo que una de las áreas de oportunidad siempre es la parte económica. Voy a ser honesta, la mayoría de los estudiantes que han hecho esta movilidad internacional es porque prácticamente cuentan con la capacidad económica para irse a hacer esta estancia, que aproximadamente va entre 5, lo máximo más o menos 7 meses, dependiendo lo que la universidad establece, porque hay quienes tienen que irse un poco antes de que arranque lo que es el ciclo escolar. Entonces yo creo que esta limitante económica pues sigue siendo una de las barreras pues más importantes tanto para que profesores como estudiantes puedan salir. Pero además de ello, a veces la resistencia también de las ideas, no sé si esto aplique con la parte cultural que veníamos mencionando, porque honestamente a mí cuando me dijeron que yo tenía que ir a Medellín, pues sí me aterré un poco porque dije yo nunca he viajado sola, me voy a perder, voy a llegar allá y no voy a conocer muchas cosas. Pero les soy honesta, doctor Pedro y compañeros, dentro de mi división, yo creo que he sido la profesora que más ha impulsado la movilidad académica. Entonces yo creo que me falta darme esa conversación que a veces le doy a los alumnos cuando les digo, no, tienes que ir, tienes que vivir la experiencia, tienes que observar lo que se está haciendo también en otras partes del mundo para que, una, valores lo que tienes y dos, también abras un poquito más ese panorama del conocimiento. Y cuando hablo de conocimiento no me refiero nada más a la parte médica, y casi siempre que ellos se van armamos un grupo de WhatsApp y pues obviamente me están mandando fotos y videos de doctora, hicimos esto en el hospital, o hoy nos fuimos a conocer tal plaza, tal museo, porque esta parte cultural también tiene que enriquecerse. Y algo que siempre me decían mis profesores, sobre todo los decanos, los más grandes, es que el médico que solamente sabe de medicina, pues no sabe nada. Entonces, esta parte de crear vinculación, de salir, en la parte de la investigación, en la parte académica, los foros de experiencia como el que vamos a vivir dentro de poco, forma parte de ese enriquecimiento que nos hace mejores médicos, mejores profesores, pero también mejores personas, porque también nos permite comprender otros contextos. Y pues bueno, nosotros aplicamos lo de la clase espejo, por ahí comentaba nuestra compañera Tamara, trabajamos, híjole, muy fuerte con lo que es la Universidad de El Salvador, con la Universidad de Murcia, España, y también con la Universidad de Antonio Nariño en Colombia. Casi siempre todos los años tenemos por lo menos una hasta dos actividades. Entonces yo creo que esto podríamos replicarlo a lo mejor entre nosotros, para hacer estos simposios o estas mesas redondas, donde no necesariamente a lo mejor tengamos que movernos físicamente a otro espacio, pero podemos crear estos intercambios con el apoyo de la tecnología. Entonces, ojalá y este diplomado nos sirva también para poder fortalecer estas alianzas y que dentro de muy poco también estemos generando nosotros estos espacios. Gracias, doctor. A usted, Carla, gracias a usted. Iris. Muchas gracias. Sí, justo en la reflexión de esta sesión que me pareció muy, muy interesante, que abre el panorama de manera diferente, pues
concebir a la cooperación internacional como no como esta relación jerárquica, ¿no? De que, bueno, este país, por ser económicamente más eficiente, puede dar más, ¿no? Sino vernos entre pares, ¿no? Quitarnos estas limitantes o barreras que muchas veces nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Y justo identificar que la movilidad, o sea, que este intercambio y esta cooperación internacional no se trata solo de movilidad, de llevar al estudiante o de llevar al docente, sino de hacer actividades que incluso dentro de nuestras áreas podemos realizar. Como experiencia les comento, igual que muchas otras universidades, tenemos un departamento de internacionalización que nos ayuda a hacer algunas gestiones, sobre todo en el contexto de convenios, de instrumentos consensuales, etcétera, ¿no? Sin embargo, también hemos involucrado al departamento de formación docente para fortalecer estas estrategias, entre ellas el COIL, ¿no? El COIL nos ha ayudado mucho a hacer esta metodología COIL pues sí, de intercambio docente, de llevar toda una asignatura a lo largo del semestre en donde haya una integración desde la estrategia que se utiliza para la estrategia docente hasta el manejo de grupo, etcétera, en sesiones síncronas y asíncronas. Entonces, de eso nos ha ayudado mucho a ampliar estas redes de colaboración y esta metodología COIL sin duda, me parece que puede apoyar y aportar mucho a estas pues estas necesidades de cooperación internacional que son muy, muy importantes, ¿no? Y pues justo, es muy parecido lo que hemos vivido cuando yo llegué a la universidad hace ya algunos años y me dijeron, bueno, pues yo consideramos importante la internacionalización. Jamás me hubiera imaginado poder pues ir a otro país y dar una sesión o platicar con directores de otras instituciones. Y bueno, muchas veces podemos escuchar a nuestros propios estudiantes, ¿no? Y eso nos ha ayudado mucho. Nosotros a través de escuchar a los estudiantes hemos llegado a países como Colombia, a Italia, a España, evidentemente, a Bélgica, y ahora tenemos estudiantes egresados que están haciendo sus posgrados allá porque tuvimos la oportunidad de abrirles el camino desde el pregrado en estos intercambios académicos, ¿no? Y que ellos nos motivaron a hacerlo. Entonces también creo que es la invitación a escucharlos, a guiarlos también en pues en este panorama de la inteligencia intercultural, que si bien creo que coincido con la doctora Sara Bedoya que ponía por ahí que cuando nosotros formamos estudiantes empáticos, con buena comunicación, etcétera, podemos ir profundizando ya en algunas otras áreas específicas más adelante. Pero bueno, cuando formamos seres humanos éticos, responsables, pues eso va a liderar, ¿no? Y los va a apoyar a tener este intercambio cultural mucho más armónico. Entonces, creo que justo esta sesión ha sido una llamada de atención y de apoyo y de reforzamiento hacia estos lazos, y creo que en este mismo equipo podemos ayudarnos mutuamente, a lo mejor hacer un directorio de colaboración, y seguramente nuestra estancia ahí en Colombia será muy, muy productiva. Muchas gracias. A usted, Iris. Gordon. Hola, buenos días. Pues sí, digo, al igual que mis compañeros, me ha parecido que es los temas del día de hoy, aparte que han sido muy interesantes, me han llevado mucho a reflexionar acerca del tema de la movilidad, de la internalización y también el tema de la interculturalidad. Yo cuando era estudiante tuve la oportunidad, yo no estudié la carrera en la misma universidad donde actualmente trabajo, pero también tuve la oportunidad de ir de intercambio fue un verano a Zaragoza, España. Y aunque me gustó mucho, digo, siendo sincero, tenía 23 años, entonces, pues digamos que lo dividí entre la parte sociocultural y la parte médica, más hacia lo sociocultural, pero es porque nadie estaba realmente pendiente de nosotros, ¿no? Además, la cultura española es muy relajada, de si vamos, está bien, y si no, también no pasa nada. Y ahora que estoy como profesor, como docente, que se da esta oportunidad, yo sí acompañaba en la universidad, tiene todo un departamento que organiza bien estos convenios internacionales, los cursos. En mi caso particular, yo tengo ya aproximadamente unos 5 o 6 años acompañando alumnos de la Universidad de Monterrey a hacer estancias formativas en España, en Barcelona principalmente.
Los primeros 2, 3 años acompañaba cursos yo soy pediatra, entonces los acompañaba a neumología y nutrición y bioética, entonces no era muy de mi área, entonces pues yo nada más estaba vigilando ahí que sí fueran. Y a partir de hace 3, 4 años se abrió la oportunidad de tener un curso en la Universidad San Juan de Dios, en el Hospital San Juan de Dios en Barcelona, de pediatría. La primera vez que fueron por cuestiones económicas y de pandémicos así, los alumnos fueron solos, sin un profesor que los supervisaran, y pues el resultado no fue tan bueno como se esperaba. La segunda vez fue otro profesor que no era pediatra, era médico familiar, y tampoco resultó tan bien. Ya a la tercera vez me enviaron a mí. Entonces ahí yo tuve la oportunidad de platicar, de interactuar con los encargados del curso en España. Inclusive me invitaron a participar del curso. O sea, yo di algunos talleres, de algunas clases. Eso para mí fue muy valioso porque aparte de la experiencia de dar alguna clase en otro país, desde el punto de vista curricular, para mi certificación me ayuda muchísimo. Y aparte, como decía, no nada más es la parte científica, la parte del hospital, sino la parte cultural. Eso le abre la puerta, o sea, amplía la visión de los alumnos, les abre muchas puertas. Eh, Ven cosas que son muy diferentes. También muchas veces acerca me dicen, "Ah, entonces, ¿por qué aquí hacen esto y nosotros hacemos eso?". Bueno, le digo, pues es que, a ver, pues nosotros nos basamos en las guías mexicanas, nos basamos también, como estoy en Monterrey, estamos pegados a Estados Unidos, nos bajamos mucho los guías estadounidenses, pero aquí, particularmente en España, se basan mucho en sus guías. Entonces, aproveche para esto, pregúntales, interactúa con los pacientes. Entonces, eso ha generado una muy buena experiencia para los alumnos. Al principio, esta clase de cursos, muchas veces los alumnos no se querían ir porque decían, a ver, pues es que yo me voy a ir a pediatría, es una materia muy importante, pero cada vez más estos cupos se están llenando, cada vez más alumnos se quieren ir. Después abrió rotaciones en ginecología, recientemente se acaba de abrir en psiquiatría. O sea, cada vez tenemos más oportunidad de que los alumnos roten. La ventaja que tenemos es al ser una universidad privada, no dependemos de que un gobierno o alguien nos dé el apoyo. Por otro lado, y lamentablemente hasta este punto, pues dependemos de que el alumno lo pueda pagar, ¿no? Entonces eso puede ser un poco limitante, pero ha sido buena experiencia. A raíz de eso, tenemos alumnos que están haciendo el internado en España, en Francia. Hay alumnos que se han ido a Italia. También tenemos alumnos en Estados Unidos, principalmente en Houston. Tenemos alumnos de nuestra universidad en Colombia. Y eso también nos ha abierto la puerta a nosotros como docentes. También nosotros, al igual que Iris, tenemos el programa COIL. Tenemos un programa que se llama Community Professor, que son pequeñas estancias de profesores. Hay profesores de nuestra universidad que han ido a otros países, a Inglaterra, a España, a Francia, y también a esos profesores los invitamos a que vengan con nosotros, que nos comparten sus experiencias. Nos dan charlas de, no sé, pues, de cómo manejan en Inglaterra los brotes, de cómo manejar el brote de COVID, etcétera. Cosas así muy interesantes. Y a mí en lo particular también me tocó que unos alumnos que están actualmente haciendo su internado en la Universidad del Bosque en Colombia, allá hicieron un simposio de pediatría. Y al estar buscando, pueden ser internacionales los alumnos que yo les di clase. Pues queremos que venga este doctor. Entonces me invitaron, me conectó por Zoom. La verdad es que fue una experiencia, yo nunca había pensado que me iba a pasar, pero la verdad es que fue muy interesante. Entonces, todo ese tema de la intervención, la verdad es que a nosotros nos gusta mucho. Por otro lado, hablando un poquito de la cuestión intercultural, en la universidad también, así como nosotros mandamos alumnos, también recibimos alumnos. Actualmente en mi grupo de pediatría tengo un chico que es de Brasil. He tenido alumnos de China, de Estados Unidos, principalmente de Latinoamérica, de Colombia. Eh, pero, pero ahorita que están hablando del tema de la interculturalidad y como de preocuparse por los demás, acercarse a la cultura de los demás, me acordé que hace como 2, 3 semestres en una clase que estaba dando de pediatría, tenía un alumno que me daba cuenta que como que parecía como que no me entendía y las actividades no las hacía bien y los quizzes no los pasaba. La verdad, yo reconozco que a lo mejor fue un falta de mi atención, y ya casi al final del curso me acerco a él y le digo, oye, ¿por qué
¿por qué te está yendo mal en los exámenes? Me dice, es que no hablo español, soy de China. Entonces dije, ¿y por qué no me has dicho? No, pues, no sabía cómo decir. Le digo, ¿hablas inglés? Sí. Dije, bueno, pues entonces, y obviamente iba reprobando la materia porque no estaba yendo bien. Eso fue lo que me llamó la atención. Entonces hablé con las autoridades de la escuela y sabes que pues tengo un tema con este muchacho, está de intercambio, yo no sabía, quiero que me den la oportunidad de reponerle todas las actividades en inglés, o sea, volverle a poner los quizzes, las tareas, todo en inglés, pues para darle la oportunidad. Me dije, no, pues sí, adelante, ¿no? Y obviamente le fue muy bien. Entonces creo, yo ahí me sentí un poquito culpable de no involucrarme un poquito más con los alumnos, de decir, oye, pues tengo un chico que tiene un nombre extranjero, pues preguntarle, ¿no? Y a partir de ahí, cada que tengo un chico que tiene un nombre extranjero, le pregunto, oye, ¿de dónde eres? ¿Eres? Porque, por ejemplo, aquí en México, en Sinaloa, hay mucha comunidad de inmigrantes chinos que tienen nombres chinos, pero son mexicanos y hablan perfectamente español. Y digo, a ver, ¿de dónde eres? ¿Eres de Sinaloa? No, sí soy de China. Ah, bueno, ¿hablas español? Sí, sí entiendo. Entonces, básicamente eso es lo que les quería contar. Gracias. A ustedes gracias, Gordon. Y finalmente el comentario de Sara. Bueno, muchas gracias. Después de escuchar pues, la charla de la doctora Zuni, a mí siempre me quedan como muchas inquietudes y es cómo enseñar a nuestros estudiantes esas competencias interculturales, porque yo a veces siento que no es solamente como un curso que se llame competencias interculturales, porque si bien cada uno puede escoger la cultura a la que se quiere ir o al paciente al que le va a tocar y no va a saber qué cultura, entonces pues son muchísimas culturas en el mundo, entonces creo que no es como enseñar todas las culturas del mundo, sino que pensaba, cuando ella dijo, o sea, cuando hablamos de inteligencia cultural, es formar buenos médicos, ¿cierto? Buenos seres humanos. Entonces es más como formar esa sensibilidad y esas competencias que le permitan a nuestros estudiantes desenvolverse muy bien, no solo desde lo médico y el conocimiento médico como tal, sino como esas otras competencias en el mundo, en el lugar del mundo donde ellos quieren trabajar, ¿cierto? O donde les va a tocar trabajar. Entonces, digo, son como esa sensibilidad, ahorita Milagritos decía, como esa sensibilidad a las diferencias interculturales. Además que escuchándolos a todos, pues siempre también con internacionalización me ha causado dudas pensar, bueno, que bueno nuestros estudiantes que se puedan beneficiar de irse de intercambio o de hacer una movilidad, pero hablando de las realidades socioeconómicas que ahora tenemos con los estudiantes, no todos pueden salir de nuestro país, pues como a tener esta experiencia que no es solo académica, sino que es una experiencia cultural. Entonces, ¿cómo hacer actividades de internacionalización en casa que podamos traer otras culturas y vivir como una semana en la universidad, una semana de una cultura diferente y poderlo vivir no solo desde cómo se ve la medicina, sino cómo es la comida, cómo es el clima, cómo es la música típica, pues porque el intercambio no solo enriquece desde lo académico, sino desde lo cultural. Y cómo insertar esto dentro de nuestros currículos, que no sean actividades aisladas, sino que uno curricularmente sí pueda ver expresada la internacionalización, para que así garanticemos que todos los estudiantes se puedan o no ir de intercambio, se gradúen con competencias interculturales y de internacionalización. Entonces siempre ha estado en mi cabeza como cómo lograr y qué actividades se podrían hacer y qué bueno si alguno lo ha hecho y me dé como ideas, porque yo digo, qué bueno que todos nuestros estudiantes y docentes puedan beneficiarse y puedan aprender todas esas competencias y puedan vivir la cultura estando incluso en casa. Gracias. Muchas gracias, Sara. Y otra finalmente, Alejandra. Sí, yo quería complementar lo que estaba diciendo Sara. A mí yo estaba pegada en la misma reflexión, digamos, sobre que la internacionalización, desde mi parecer, no debe ser comprendida como solo como la movilidad, ¿no? Como la movilidad estudiantil o académica, sino que más bien es una forma de hacer las cosas que está en esta época facilitada por esto mismo que estamos viviendo nosotros. Digamos, la tecnología nos permite un intercambio con otros a miles de kilómetros. Entonces creo que la creatividad está. Y en eso hay algunas experiencias. A mí me ha tocado vivirlas en posgrado principalmente, como por ejemplo en convenios establecidos
reunirse con grupos de otros países a analizar casos clínicos desde las diferentes realidades de cada uno de los espacios, por ejemplo, ¿ya? O ver cómo los determinantes sociales, analizar cómo los determinantes sociales impactan de manera distinta en cada uno de los países. Entonces, yo creo que la internacionalización en este momento tiene que ver con una forma de hacer las cosas más que con el moverse únicamente. Eso quería complementar. Gracias. Muchísimas gracias, Alejandra, por la reflexión. Bien, ahora yo voy a hacer entonces un intento de resumen em, y de comentarios también personales. Yo quisiera empezar con dos reflexiones, digamos, metapedagógicas. En realidad, toda sesión educativa, y empezando por la de hoy día, pero igual con la que nosotros tenemos con nuestros alumnos de pregrado o de posgrado, lo importante de una sesión es que desencadene reflexiones, ¿no? Es allí donde se produce el aprendizaje, en la reflexión dentro del alumno acerca de lo que está en ese momento participando, haciendo, presenciando. Y si eso lleva a que uno tome acciones inmediatas, mejor todavía. Entonces, a mí me gustaba mucho cuando uno de los compañeros dijo, yo estoy, mientras escucho, se me ocurren cosas que puedo hacer en mi facultad y de inmediato les paso un WhatsApp. Muchachos, hay que hacer esto. Perfecto, perfecto. Esa es la idea, ¿no? La idea no es solamente escucharnos y decir, oye, qué buena idea, ¿no? Y ya. Sino, no, oye, pero si idea está buena, yo también la puedo hacer. Es más, la voy a hacer ahorita, right now, ¿no? Y hago algo. Y ahí se va soltando pequeños cambios. ¿Cuál de ellos llegue a anidar en nuestra organización y a desencadenar un gran cambio de repente que no lo veremos ahorita, pero en un mes, en un año, y lo desencadenamos en un momento como este? eh, es difícil de anticipar. Y muchos otros seguramente salieron en el WhatsApp del momento y por ahí se extinguieron, ¿no? Nadie hizo eco y bueno, pues se quedaron. Pero con que todos los que hacemos, algunos aniden y germinen, ya hemos avanzado. Yo creo mucho en el Kaizen, ¿no? O sea, esos pequeños cambios que uno va haciendo y que después van acumulando, repercutiendo, reverberando y ya van desencadenando cambios más grandes. No necesariamente el cambio grande es el que uno, es la gran reforma, el gran evento, ¿no? Son cositas que surgen en un momento y que encuentran su instante apropiado para fructificar. Desde esa perspectiva, entonces, la sesión de hoy día, como ya todos hemos sido partícipes, empezó con este tema de la reflexión de Carlos, que si bien es cierto, lo planteo como una pregunta para incitar la participación a través del Mentimeter, lo real es que creo que todos sabíamos que ese era un escenario que ya se está dando, ¿no? No era una pregunta al azar. Em, y de hecho es parte de una reflexión que en los niveles correspondientes también se está dando de manera muy intensa. O sea, cómo imaginarse un escenario de cooperación en estas entidades multilaterales cuando sus principales financiadores desde sus inicios, o sea, en los últimos 80 años, empiezan a retraerse por los motivos que fuere. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se replantea el tema? ¿Y cómo afecta eso a las diferentes áreas en las cuales se ha ido dando, incluyendo allí todo el tema de cooperación internacional, parte del cual también nos cae a nosotros como universidades y como facultades de medicina? La otra reflexión importante que quisiera rescatar del comentario o de la presentación de Carlos es que él siempre planteaba, y quiero subrayarlo, que cuando se piensa en las grandes agencias, en cooperación internacional, incluyendo educación médica, no es que se coopere con la educación médica per se. En otras palabras, no es que digan, ¿saben qué? Vamos a cooperar con las facultades de medicina o con las carreras de medicina para que éstas mejoren, para que hagan simulación o para cualquier cosa. No, nosotros somos vistos de manera bien utilitaria.
en el mejor sentido de la palabra. Es decir, vale la pena apoyar a las facultades de medicina en tanto podemos lograr a través de eso mejor atención de salud para la población. O sea, para una agencia multilateral de cooperación importante, el tema no es cooperar con las facultades. Lo que puede movilizarlos, como decía, si vemos el ODS 3, eso es cobertura universal para la población, atención de buena calidad a la población. Y entonces, fijado en eso, una de las ramitas del árbol causal dirán, ah, ya, para que haya atención de buena calidad a la población, tenemos que ayudar a que las facultades de medicina hagan formación interprofesional, usen simulación, para que de esa manera se proteja a los pacientes. Entonces, el vínculo de apoyo con nosotros es un vínculo, le llamo ahí, utilitario, pensando en esa finalidad mayor. Y eso es importante hacerlo consciente para nosotros, para nuestra gestión, para nuestra interrelación con las oficinas de cooperación de nuestras facultades o universidades. Porque entonces, cuando nosotros queremos proponer un proyecto a este tipo de entidades, tenemos que ser claros en eso, que nuestro proyecto tiene que decir, yo propongo simulación, un laboratorio de simulación de gen web. ¿Por qué? Porque con eso vamos a lograr que se mejore la calidad de la atención de salud a la población. Ah, ya. Entonces, eso tiene muchas más probabilidades de sensibilizar a la entidad de cooperación que decirle simplemente, ¿saben qué? Somos una universidad muy importante en nuestro país, en la región, somos prestigiosos, etcétera, ayúdenos. No, el discurso no va por ahí. A nosotros no se nos apoya como nosotros mismos. Se nos apoya porque prometemos, ofrecemos que con ese apoyo nosotros vamos a mejorar la calidad de formación de nuestros profesionales y eso va a repercutir finalmente en una mejor calidad de atención a la población. En esa lógica, uno de los temas que mencionó también Carlos de manera clara, y creo que todos, varios de nosotros también lo hemos mencionado después en los comentarios, es este desafío de la formación interprofesional, ¿no? Como una estrategia para mejorar el trabajo en equipo, para mejorar la calidad de atención de salud a la población. Ahora, si retrocedemos esa ruedita para atrás, entonces decimos, perfecto, entonces tenemos que trabajar en nuestras carreras algunas formas algunos mecanismos o maneras, estrategias de formación interprofesional. Lo que yo le agregaría solamente a esa reflexión, alineándome con varias reflexiones que ustedes mismos han planteado, es que para poder nosotros promover formación interprofesional en nuestras facultades, necesitamos primero tener un Faculty Development Program, o sea, una formación a nuestros profesores para que estos puedan trabajar y promover la formación interprofesional. Porque como se ha mencionado, eso, cuando nos formaron a nosotros o a nuestro cuerpo profesional docente, no estaba en el ambiente. Estábamos en el paradigma del médico como predador dominante en la carrera, en la cadena alimenticia de los profesionales de la salud. Y entonces eso de trabajar en equipo con otros es una idea relativamente reciente. Claro, ahora que vemos las cosas diferentes ya nos parece pues obvio, ¿no? Sí, pues, pero hay muchas cosas obvias que todo es obvio después de que uno toma conciencia. Antes de esa toma de conciencia no resultaba tan obvio como se ve después. Em, Quiero subrayar un comentario de Sara, me parece que es. Ya conectándome con la segunda presentación, la de Sun Tzu, em, que además disfruté intensamente, creo que como todos ustedes. Y es que la competencia intercultural no es que enseñemos a nuestros alumnos todas las culturas del mundo, decía ella, ¿no? Efectivamente, no vamos a poder. Es más, quizá no tendría mucho sentido porque finalmente no sabemos a cuál de esas culturas posibles nuestro egresado se va a ver enfrentado, incluyendo aquellas que ni siquiera sean del mundo, de otras partes del mundo, sino de nuestra propia localidad o país. Pero sí desarrollar en él o en ella, en el joven egresado profesional, que sea consciente de eso que Sun Tzu decía de sus lentecitos de contacto invisibles, de que todos los tenemos, de que interpretamos el mundo de acuerdo a nuestros lentes culturales, los pacientes lo mismo,
los otros profesionales con los que trabajamos lo mismo y entonces esa dimensión de ser consciente del lente intercultural y de cómo procesar las situaciones en las cuales nos percatemos de que hay un tema ahí que está bloqueando la acción profesional, es, digamos, creo que el tema que tenemos que tratar de desarrollar. Y en este tema, aprender de lo que ya nos pasó en una dimensión parecida cuando hablamos de la ética. En algún momento también la preocupación fue, necesitamos que mejore la ética en la formación. Y siempre, como ya lo hemos visto también en la primera unidad, cuando se hace diseño curricular, tenemos esta tendencia, esta tensión entre qué es mejor, hacer un curso o dejarlo como una especie de metodología o estrategia. Yo sería un poco sincrético, o sea, yo creo que probablemente un curso ayude. En ética, de hecho, probablemente ahora creo que no hay carrera que no tenga su curso de ética o de bioética. Pero pensar que con el curso de bioética o de ética se solucionan las cosas sería, pues, ser ingenuo, por decirlo menos, ¿no? O sea, es importante, sí, para que el alumno tenga un momento en el cual reflexiona sobre el tema de manera específica, incorpora conceptos, los principios de la bioética y, en fin, todo lo que queramos plantearle al tema. Pero eso no va a ser suficiente. Eso es necesario, pero no suficiente. Lo que se necesita también es que en el resto de la carrera, en todo el resto de la carrera, se vayan viendo momentos en los cuales se discuta los aspectos éticos cuando haga el curso de ginecología, los aspectos éticos de las decisiones quirúrgicas, los aspectos éticos de la prescripción, dilemas éticos aquí, dilemas éticos allá. L- Y de esa manera, poco a poco se va interiorizando la dimensión ética de la práctica profesional, al margen de los conceptos específicos que en algún momento también tendrá que plantear. Y probablemente algo así podemos pensar para el tema intercultural, quizá un curso o una parte de algún curso donde sí se le diga, mire, hay el tema de la cultura, se entiende así, asá, etcétera, etcétera, los autores, pero allí no se agota el tema, sino cómo vamos encontrando en diversos momentos, cuando salen a una práctica de campo, en la comunidad, decir, mire, por si acaso, sean conscientes de que aquí nomás, sin irse muy lejos, en nuestra propia ciudad o población, si vamos a un sitio determinado, esa gente tiene una cultura propia, ven las cosas diferentes a nosotros, valoran la atención de salud diferente a nosotros. Y entonces hay que ver cómo lidiamos con las situaciones en donde en donde estas vayan apareciendo o generándose. Mm, Se ha hecho también reflexiones acerca de cómo se ha ido achicando, digamos, hacia el mundo, ¿no? Alguno de ustedes mencionaba, para los chicos de ahora, digamos, viajar 20 horas en avión no se les hace tan difícil como en nuestra época decíamos, viajar 20, ¿cuál es 20 horas? Viajar una hora nomás en avión ya son como 1000 kilómetros, ¿no? Es ya más de lo que uno piensa o ha viajado alguna vez. Entonces, ¿qué ya? Pues que son 20 horas o 15. O sea, efectivamente, en la actualidad, con la globalización y el Internet y las redes sociales, virtuales, etcétera, el mundo es otro. Los jóvenes, nuestros alumnos, nuestros hijos, lo sienten y lo viven diferente. Y eso nos genera entonces una responsabilidad adicional, ¿no? De cómo prepararlos para esa realidad diferente a la que nosotros vivimos y cómo apoyar, eso también lo decía alguno de ustedes, a nuestros graduados en ese proceso de inserción a un mundo laboral que nosotros mismos no hemos vivido porque lo hicimos hace ya algunas generaciones. Se ha mencionado también el tema de la gestión de la cooperación. Y es justamente esta unidad, decíamos, esta de hoy y las próximas tres sesiones, dedicadas a eso, a trabajar en nosotros, desarrollo de competencias para la gestión de la cooperación, que incluye desde la conceptualización de la cooperación, como lo hemos estado viendo hoy día, herramientas de búsqueda de cooperación, formas específicas de cooperación y cómo irlas emparentando, enhebrando con nuestros propios procesos formativos y de gestión de las facultades. Eh, Coincido totalmente con las reflexiones que se han hecho de cómo también ir logrando aliados internos y externos, ¿no? Se han mencionado los procesos de acreditación como aliados poderosos para poder también sensibilizar a nuestras propias autoridades universitarias y asociativas
y también el rol que tenemos acá en la federación y en las asociaciones nacionales para promover este apoyo. De hecho, se ha mencionado también, y así lo vivimos nosotros en el equipo coordinador, este propio curso como una oportunidad fundamental de networking, ¿no? De nosotros mismos constituirnos ya en una red, como se ha mencionado, lo mencionaba Tamara, otros compañeros también, de ir poniendo en práctica las oportunidades de estar en un grupo multinacional y en el cual una idea que se lanza puede encontrar rápidamente reverberancia y apoyo. Em, ¿Se puede elaborar en esto un poco más? Sí, tenemos, así como tenemos el grupo de alumnos, el grupo de chat, hay otro grupo al cual ustedes se incorporarán también ya dentro de poco, que es el de los alumni. Ustedes ya serán la tercera cohorte de alumni que se incorporará a este network un poco mayor todavía. Como ustedes saben, aquí en el grupo de coordinación somos cuatro docentes, y yo no, coordino, pero los cuatro, digamos, somos más o menos colegiados. Ramón Esperón, que es parte del grupo de coordinación, él es en este momento miembro de la directiva de la Federación Panamericana y es además el responsable justamente de estos temas de cooperación. Entonces, creo que ahí vamos a seguir comentando ese tema. Él también modera una de las sesiones de esta misma unidad. Entonces, va a haber mucha más ocasión de tocar esto con mayor profundidad y con cosas concretas, digamos así, ¿no? Concretas en el sentido en que basta con que nosotros las acordemos o consensuemos y las podemos poner en práctica de inmediato, ¿no? Nos requieren más que eso. También hay otras experiencias importantes. De hecho, la experiencia yo aprecio mucho y creo que les va a gustar en la próxima sesión. Si no me equivoco, vamos a tener como invitados ponentes a los jóvenes de la IFMSA, ¿no? De la International Federation. Y ellos tienen una experiencia de movilidad estudiantil que es así deliciosa, deliciosa realmente, de cómo con recursos, digamos, modestos, se pueden lograr grandes resultados si es que uno tiene una metodología y un compromiso con estos procesos. Entonces, ahí vamos a seguir incorporando diferentes visiones y experiencias para enriquecernos todos. Bien, jóvenes colegas, entonces, siendo la hora avanzada, vamos a dar por cerrada la sesión del día de hoy. Yo les agradezco a todos ustedes su participación. Además, les hago notar, por si alguien no se percató, como han visto en la sesión intermedia, que estamos monitoreando la permanencia, la conexión al aula virtual. De hecho, quiero felicitar a Diego Valenzuela, Alfonso Gafort, Diana Leticia Cervantes, Tamara Jorquiera y Santiago Murray, que son los cinco que tienen mayor permanencia, conectividad, y espero que todos sigan el ejemplo y se dé buen uso a los recursos que tenemos y a esta oportunidad, como les digo, de hacer networking en la vida práctica. Con todos ustedes, nos vemos entonces el próximo sábado para la siguiente sesión de la unidad y recuerden hacer su bitácora. Sí, Laura Iris. Gracias, ¿Alguien? doctor. Esto, de pronto hacer una pregunta, pues ya vamos en Claro la que sí. mitad del proyecto, del curso, y pues todavía no tenemos como lineamiento de cómo va a ser ese proyecto de los Sí, sí, encargos. justo otro Gracias. compañero del grupo también me había escrito pidiéndome el apoyo y le he ofrecido hacerte llegar cuanto antes. Este fin de semana, de todas maneras, lo estamos colgando en el chat para que lo tenga. Ah, perfecto, doctor, gracias. No, ¿por qué? ¿Iris? Sí, muchas gracias. Ayer me parece me hicieron llegar un oficio sobre el pago de una cuota, este, pero quisiera saber justo para poder comentarlo con mis autoridades. ¿Esto es sobre el congreso que vamos a ir o en general No, del curso? no, se refiere a la colegiatura del propio curso, de este Ok. programa, como las membresía, como la presentación de ustedes, de los participantes, ha sido hecha a través de las federaciones, de las asociaciones nacionales. Entonces, lo primero que se ha hecho es notificar a aquellas asociaciones nacionales que aún no han honrado su compromiso, que lo deben hacer, ¿no?
Esa es la intención de la carta. No se refiere al Congreso, sino al curso mismo. Gracias. Porque, bien, colegas, entonces, hasta el próximo sábado, que tengan un buen fin de semana. Gran abrazo para todos. Hasta la próxima. Buen fin de semana. Gracias, doctor. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Gracias. Buen fin, gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Cuídense.